Hola, bienvenidos a otro episodio más de Eco de Dos Voces. Mi nombre es Alan. Y yo soy Cruz. Bienvenidos a el final de octubre, la última semana de octubre. El inicio, bueno, no el inicio, pero ya como quien dice, estamos a unos cuantos días de Halloween, Día de las Brujas, Día de Travesura, Truco o Travesura, pero, bueno, más bien la época de lo oscuro, películas de terror, todo lo un poco ténebre. También el inicio de la cosecha y todo eso, pero pues venimos el día de hoy como a compartir un poco sobre qué es el Halloween. Bueno, más bien es algo que es muy del norte de Estados Unidos, pero al vivir en una frontera, pues también formaba parte pues cuando crecíamos, de lo que veíamos, lo que escuchábamos, a lo que Hollywood enseñaba, pues sí nos llegaba también a nosotros. Y ya dado a que esta es la época como de cosas tenebres, pues vamos a compartir también nuestras historias paranormales que hemos vivido juntos, solos, en países extranjeros. Alan, dices, días tenebrosos, oscuros. ¿Por qué crees que estamos en esta época del año y se empieza a sentir oscuro? ¿Por qué crees? Pues porque todo va para abajo, ¿no? Todo va Como para abajo, la luz, sí, menos luz, más, menos menos calor. calor. Ajá. Entonces, El día es hay más oscuridad que día. más oscuridad que día, no fuego, no fuego. Entonces, Alan, como no hay fuego, los espíritus Rondan. rondan, y de acuerdo a la cultura celta, que es donde viene más o menos como la historia, Como ¿verdad? los orígenes de Los lo que orígenes conocemos hoy como Halloween. como Halloween, pero para ellos, para los celtas, para los druidas eran esos sacerdotes célticos, para ellos Halloween era el fin de la cosecha, pero al mismo tiempo se estaba festejando Día de Muertos. Ok. Entonces, para ellos era súper emocionante hacer al fin, ya al momento de estar recogiendo su cosecha, hacer unas hogueras inmensas. Eran unas hogueras. Ahorita que dices oscuro, ¿por qué? Porque ellos se preocupaban mucho de no irse al oscuro. Entonces ellos se podían alumbrar con, o si tenían que irse o alejarse de la hoguera grandísima donde estaban, mm, procuraban llevarse algo como una, Linterna. no, No, como una vara quemándose y con eso se iban aluzando, pero procuraban no alejarse de la hoguera porque para esto, con el término, al momento de limpiar la cosecha y venirse ya la época del frío, la época del frío, porque ellos estaban recogiendo sus últimas cosechas, donde se estaban preparando para lo frío, tanto para ellos como para sus animales. Entonces, tenían miedo porque sabían que junto con la oscuridad se venían los espíritus de la naturaleza, que son las hadas, que son los elfos, que nosotros no los vemos, pero están ahí. Pero al mismo tiempo, junto con ellos, se venían todavía los espíritus de los que se habían muerto. Y allí había que tenerles miedo. Entonces, ellos procuraban, ya al momento de haber hecho toda su hoguera grandísima, también llevaban alimento y bebida para calmar y apaciguar a los espíritus. Porque como eran también época de los difuntos, ellos tenían como tradición llevarles comida para apaciguar a los difuntos, porque si en una familia venía el espíritu de un difunto, pero había armonía, pues iba a traer felicidad y buen augurio. Pero si ese espíritu se había ido y había quedado mal con la familia, pues iba iba a a venir traer. a hacer travesuras. Entonces por eso se acostumbraba
pero estamos hablando Dar como ofrendas. a Pues, ofrenda. pues casi como lo que se conoce en México, ¿verdad? Que son los altares Sí. en los días del muerto. Entonces, el origen de Halloween, Alan, se remonta a ese antiguo festival pagano que se celebraba por los celtas. Y hasta ahorita, todavía en Irlanda, en Escocia, es el día de Samhain. Samhain. Ok. Es un festival donde se venera, se hacen las alumbradas, baile, es grandísimo en Irlanda, en Escocia, y donde están celebrando el 1 de noviembre, que es el inicio del invierno para ellos y el fin de la cosecha. Ok. Ujú. Entonces, para ellos, como te digo, ellos preparaban esas lumbradas grandísimas como para agradecer a la naturaleza que habían podido conservar. Hay leyendas y unas como que se contradicen, ¿verdad? Porque unos dicen que iban cuando todos los agricultores habían recogido sus cosechas. Yo había recogido muchas calabazas, te comparto a ti que habías recogido mucho maíz y Ok. empezaban a compartir, pero otros dicen que no, que cada quien recogía sus cosechas igual, ¿verdad? Mm, si había necesidad de compartirlas, las compartían, pero como eran como se recogía mucho, mucho. Podían hacer como el intercambio, pero ya lo hacían en mercados. Ok. Bueno, pero para esto ellos hacían esa celebración que era una celebración pagana. Ok. Y, y los celtas, eh, ellos creían que igual, que junto con al momento de recoger toda la cosecha, pues sí, pero también se venía, como era el 1 de noviembre, Día de los Muertos, para ellos era el Día de los Muertos, pero también celebraban. Nosotros estamos recogiendo, estamos agradeciendo y estamos haciendo esa gran fiesta donde, donde era mucha comida, mucha bebida y no había algo que los pudiera como detener porque al día siguiente era un día de celebrar el Día de los Muertos, pero sabían que ya los espíritus también los estaban rondando. Así es de Ok. que muchos de ellos, Alan, muchos de ellos se pintaban la cara con las mismas brasas con las brasas, Ajá. De ¿cómo la se llama? fogata. Las cenizas. Con las cenizas se pintaban la cara para que los espíritus, o para confundirse con los espíritus, o los espíritus no los siguieran a ellos. Ok. O sea que Es casi, casi que también, ¿verdad? Como en los funerales que dicen que te vistas de negro para que no resaltes. Porque estás en un área donde pues muchos espíritus rondan todavía. Pero entonces la palabra Halloween, ¿de dónde viene? O qué significa? los celtas creían que Samhain era una época en que las almas de los muertos regresaban al mundo de los vivos para visitar los hogares, pero había una palabra que era al Hallow, Hallowis, al Hallowis Eve, que quiere decir la noche de todos los santos. Y ellos festejaban. Ajá, que en inglés sería All Hallows Eve. Por Ajá. eso de ahí viene como más o menos Pero, Halloween. no, eso era normal, natural, sino que igual todo viene cambiando cuando entran los británicos entran a colonizar, entonces ellos cambian de Hal, All Hallows Eve a a Halloween. Halloween. Ok. Pero son los británicos al momento que entran a colonizar, porque también ellos fueron colonizados, ¿verdad? Ajá. Entonces ahí es donde ponen Halloween. Y entonces ahí es también como ellos se los traen ya cuando vienen para América, ¿verdad? Porque sí es cierto como Halloween es muy prevalente en el norte de América, que pues está muy influenciado por la
Pero espérate, Porque pero Halloween, estamos hablando todavía Halloween, lo estamos hablando en Irlanda, en Escocia, ¿sí? Todavía se está hablando ahí hasta el siglo XVI, ellos hacen sus fiestas paganas, los jóvenes se visten, los jóvenes, y en ese día empezaban a irse como de, ¿cómo sería? Era como una región aquí y otra región más para allá. Entonces ellos, como pueblos, como como entre pueblos, pueblitos o aldeas o... aldeas, ellos iban de aldea en aldea. Ok. Los jóvenes iban de aldea a aldea y como sabían que pues podían ir y tocar y hacerles una travesura a los habitantes, entonces ellos se vestían, se disfrazaban, se ponían una túnica blanca y también llevaban como una cabeza, cuenta la historia, ¿verdad? Que Ujú. llevaban una cabeza de res, Ok. un cráneo de res, y le ponían una veladora e iban y asustaban para que les dieran comida. Y ellos no les hacían travesuras, pero Ah, por eran eso los, eran dejaban. los jóvenes, porque los niños pedían, los niños iban pidiendo, la tradición de los niños era ir y tocar pidiendo soul link, ¿Y eso qué es? que era pequeños, ellos llegaban a pedir pequeños panes que se llamaban pasteles del alma. Oh, Entonces los niños iban y tocaban y los de las aldeas ya sabían que les iban a dar un pastelito chiquito a los niños. Y ok. los jóvenes, no, para ellos ya era bebida y comida. Ok. Y pero igual hacían travesuras. Y también Si no les daban nada. y si no les daban nada. Entonces, esto es Pues entonces la tradición de usar disfraces y andar yendo de puerta en puerta viene de aquí. no, 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 viene desde allá, Por desde eso el desde, siglo. desde aquí de lo que estamos hablando. Sí, De ajá, los viene celtas. desde los escoceses y de los irlandeses, porque yo creía que los disfraces se habían hecho aquí en Estados Unidos. No, vienen desde Irlanda. Ya desde los niños chiquitos y los jóvenes se disfrazaban, iban a hacer sus travesuras, unos pidiendo pastelitos para el alma y los otros pidiendo comida y bebida. Ok. Ajá. Pero en el siglo XVI, que resulta de que llega una hambruna, entonces se empiezan a trasladar muchos, se empiezan a emigrar muchos a los Estados Unidos trayéndose su cultura. Pero aquí en Estados Unidos ya había también, pero eran muy pocos, no era tan popular o no se había hecho tan popular porque eran muy pocos los que Habían traído los que los esas... que habían traído esas relaciones y no estaba tan arraigada. Sí, eso es lo que a mí digo, oye, sí está padricísima porque yo sabía, bueno, yo crecí como crecimos en frontera, ¿verdad? Yo Ujú. pensaba, no, pues es Halloween, es de Estados Unidos, pero no, ¿de dónde viene la tradición? ¿De dónde viene la cultura? ¿De dónde viene todo Sí, la raíz de la celebración. la raíz de la celebración? Y esto es grandísimo, me gusta, porque sí es cierto, junto con el año, al momento de nacer el año, wow, todo viene lentamente, enero, febrero, marzo, primavera, y luego verano, mucho calor, y luego comienza el otoño, empiezan las hojas a caerse, es todo un cambio, pero también ese cambio nos afecta a nosotros y también va activando lo que traemos como cultura, ¿verdad? Sí, las creencias, porque igual como en México también tenemos nuestra propia forma y celebración de que es la cosecha, pero a la misma vez también la celebración del Día de los Muertos, que es también conocida mundialmente. Pero cuando te vienes y dices, pues es que mira, bien a ver las raíces de lo que es conocido como Halloween, es lo mismo, es veneración A los a los espíritus y veneración a la tierra por los cultivos que fueron. Ajá. Es eh, veneración a los portales que se abren en determinadas fechas. entonces, pues nosotros también traemos muchas historias que nos han pasado. No todas en Halloween,
Pero pues ya debido a que ahorita estamos como en época de temas un poco sobrenaturales, pues vamos a compartir historias que hemos vivido y que se han quedado con nosotros. Entonces, por ejemplo, para ti, mamá, ¿cuál es como tu primera historia que tú recuerdas, digamos Halloween, como un Halloween en la frontera que... Halloween en la frontera. Fue cuando, fíjate que me acuerdo que fue uno, tendría como unos 28 años, 29, y me acuerdo que ese Halloween nos dejaron salir bien temprano. Nos dejaron salir temprano. Para mí era bien, para mí no era normal yo salir temprano porque todos los días salía a las 9 de la noche de mi trabajo. Ujú. Entonces ese día nos dejan salir temprano. Oh, se pueden ir, no hay mucho movimiento, se pueden ir. Me acuerdo que yo iba en el camión y todos iban platicando. Ay, Halloween, Halloween. Y yo volteé y vi a todos y dije, porque ya andaban unos vestidos y yo dije, ¿y esto será de este mundo o eso será del otro mundo? Y ya, pero sí empecé a sentir miedo. Lo bueno es que alcancé a llegar a mi casa antes de que se metiera el sol, pero sí me acuerdo, esa fue una, estando como, pues sí, entre mis 28 y 29 años, Porque pero yo sí recuerdo que al menos en México sí Lolo se sabía, cuidado porque esta es la noche donde no los muertos y los muertos y los vivos andan entre juntos, o junto, sea, los disfrazados, ¿verdad? sí, cuidado con los disfrazados porque no sabes si es Sí, una persona o es sí. un espíritu y por eso igual disfrázate tú también para que no sepan que tú sí eres un humano y sí, esa era como El miedo. la forma de pensar Sí. hacia Halloween, al menos en El México. miedo al día, sí, porque sí le tenía miedo, pero bien curioso porque eso me pasó, pero pues como todo, yo seguí mi vida, se me olvidó. Si no, no, lo tenebroso y lo feo y lo que sí me dio mucho miedo, mucho miedo, fue el día en que fuimos a pedir dulces. No sé si te acuerdas. Que Sí. fuimos a pedir dulces y que Porque no vestía a tu éramos hermano de borreguito. borreguito. Porque no éramos muy amenos de ir a pedir dulces. Al menos que nos invitaran al paso. Y cruzábamos y íbamos. Pero que yo tengo memorias de Halloween, creo que son como tres nada más. Dos de puro relajo, ir a pedir dulces, ya cruzar al paso, ir al mall y pedir dulces. Pero esa vez, que yo siento que fue la última vez que pedimos, según si me acuerdo correctamente, nunca volvimos a salir a pedir En México no. en dulces en México, y no. En México no. Después de ese evento que nos No, pero pasó. es que, es que Alan, sí fue de miedo y pensar y correr tanto, a que sentías que tus pies No te no te alcanzaban. respondían. Que como que no avanzabas y luego a un lado a tú no, Porque sí ese fue. día creo que lo que había sido es que había habido un evento en la escuela, ¿verdad? Y por eso yo iba vestido. Y como yo iba vestido, pues dijimos, aprovechamos porque era justo un 31. Y empezamos creo que en la tardecita, ¿verdad? Ahí Sí, mismo en el mismo vecindario de nosotros, a ir a pedir dulces. Y me acuerdo que sí había muchas personas, pero no grupitos. sé cuándo se oscureció. No me acuerdo. Porque honestamente mi memoria sí es atardecer y empezamos todos como en grupito a ir a pedir y tú veías otros grupos y de repente también me acuerdo que estábamos solos y Solos, oscuro, tocando en un portón bien grandotote, ¿no te porque es que mucha acuerdas? gente me acuerdo que se estaba acumulando ahí, ya ves como la calle de nosotros, pues era una calle normal y creo que era 3 cuadras más, ¿verdad? Donde era esa calle que era casi lo doble de ancho, Sí, porque era calle, la otra avenida. la avenida, pero también ahí me acuerdo que muchos estaban yendo, porque alguien decía, ¿no? Que estaban dando dulces o que se veía que había mucha gente en esa casa. Entonces me acuerdo que pues ahí va uno, ¿verdad? De curioso o más bien queriendo que le dieran dulces y íbamos todos acercándonos a esa casa. Y luego, ¿cómo fue de que alguien abre la puerta, ¿verdad? O abre el portón? Sí, Porque me acuerdo que era un portón grandote de metal negro. ajá. No me acuerdo ver yo nada adentro, pero nada más me acuerdo que empieza gente a gritar, porque Pero, éramos bastantes. pero gritaban. ¿Qué gritaban? Corran, están haciendo, Aquelarre. están Están haciendo un haciendo aquelarre. aquelarre. Ujú. Y en aquel entonces yo pues ni sabía qué era.
pero veías a todos salir, pero correr como si fuera, no sé, tiroteo o X, todos corriendo. Me acuerdo que tú Todos con mi despavoridos. hermano vestido borreguito, nada más la cabecita y uno para arriba para abajo y tú me agarras de la mano y córrele. Sí, Y nada más escuchaba a la gente gritando, aquelarre, es que están haciendo un aquelarre. Y yo, ¿qué es eso? sí. ¿Y qué, entonces qué es aquelarre? Aquelarre es cuando le están haciendo un tributo al demonio. Al demonio. Entonces en esa casa estaban haciendo, Sí, estaban haciendo una, pues, invocación. sí, un tributo como Sí, al diablo. a lo diabólico. Sí. Y me acuerdo que cuando abren el portón, ¿verdad? Pues cuando se da cuenta, pero todos salimos corriendo y luego era llegar a la casa y, Y y encerrarnos, porque encerrarnos pues por el miedo nada de... más estábamos nosotros tres. Y sí fue, me acuerdo que sí pasé una noche así como muy alterada, pero también, ¿quién me mandó a andar pidiendo dulces, hombre? Pues es que uno iba pues por la tradición y qué culpa tiene uno que la gente se metía de más y Sí. empezaba a hacer cosas ya, pues ya Porque, medio... porque como hay muchos, Alan, hay muchos, o sea, hay fechas como para hacer cosas positivas, como para encantamientos de objetos, limpieza de casas. Ese día es mucho, 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 mucho que se abren portales donde tú puedes conectarte con los muertos. Y por eso es de que mucha gente también le tiene su respeto, ¿verdad? Pues como todo, ¿verdad? También los Sí. portales se abren para hacer bien, pero también se abren para hacer mal. Porque uno nunca sabe qué espíritus se encuentran alrededor de uno. No por la locación, sino... ah, no por el tiempo, sino la locación. Te digo porque algo que se me quedó... Porque pues en México ya ves que también la casa donde vivíamos pues sí era medio... Es Había que, mucho como... Alan, No sé. Inexplicable. estaba rara, ¿verdad? Porque no sé si te acuerdas que la vecina se le había hundido, ¿verdad? Pues es que esa Se le casa hundió esa casa primero era toda una casa grandota. una sola casa. Y eso ya es como se dice un tema un poco más ya jurídico, pero tú piensas, bueno, a ti te dicen que te van a vender esa casa Completa. completa y al último lo que hacen es ponen una pared entre los dos. Cuando ya yo firmé todo y ahí era algo súper importante, pero siempre bien creída, yo pues creí que esa persona me estaba ayudando. Cuando me dice, ya ve y firma, yo voy y firmo y hago todo lo que tengo que hacer. Bueno, resulta de que me dan la mitad de esa casa. Pero bien curioso porque, bueno, La pues mitad de atrás sí, de la casa. ajá. Y es que era como caballeriza, ¿verdad? Era como, o como, en su momento yo siento que eso fue una casa estilo, no colonial, pero Pues como casa de rico, porque era la no casa sé, y era pero lo que el, sí sé es de que tiene su historia esa casa. Porque creo que por la puerta por la siguiente, por la avenida, ajá. es donde estaba la puerta principal, ¿verdad? Donde estaba la puerta principal, por ahí creo que ahí la pareja que vivía ahí, creo que él la mató a ella. Sí, y fue descubierta por una enfermera que iba Sí, y ayudaba a un viejito que vivía enfrente. sí, ajá, sí. Y es la enfermera va y al menos ese es como La historia que la nosotros, historia que nos Y qué contaron. raro que todos los años que se vivió en esa casa, esa historia no se sabe hasta cuando ya nos íbamos a ir. Ya el momento Que de alguien salirnos. llega, ¿verdad? Y Pero en esa casa sí que vivimos varias cosas, porque inclusive, bueno, nosotros podemos decir, tuvimos miedo, nos alteramos, pero ¿y el perro? La perrita que teníamos, ella cómo, sí, cómo se... y es que esa casa, bueno, porque yo casi que digas, yo mis miedos a lo como paranormal, yo no los empiezo como a desarrollar, no desarrollar, sino no los empiezo como ya que estén en mi activar. mente hasta como los 6, más o menos, por ahí me acuerdo que ya me daba miedo la oscuridad, porque un monstruo podía salir o había visto una película de terror. Antes no, pero yo sí me acuerdo que en esa casa, Te daban, antes de que nunca me dio miedo la casa, pero sí se escuchaban cosas sí. que no se podían explicar.
Y que eran raras, porque por ejemplo, antes de que ya ves que hubo, esa casa pues tuvo remodelaciones ya después, Sí. pero antes, que lo que yo me acuerdo cuando yo nazco, como se ve la casa, la cocina siempre fue la cocina. Ujú. Eso nunca se cambió, pero los que eran cuartos al rato fueron, acabó siendo cochera y luego los cuartos para atrás que era el patio ya fue una recámara y bla, bla, bla. Yo me recuerdo que sí, todos los cuartos que daban o las estancias que daban hacia la pared que dividía esa casa, siempre se escuchaban martillazos. Pero no martillazos así exagerados, sino como que alguien está tratando de clavar un clavo del otro lado. Sí. Pero tú entonces decís, pues ¿cuántos clavos está haciendo la vecina? Porque es eso de las 2 3 de la mañana, se escucha clac, 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 que alguien Ajá. está martillando muy ligeramente, pero entre la pared. Entonces, pues ya, ¿verdad? Uno lo decía, bueno, ay, la señora está medio locotona. Y me acuerdo que hasta entre cuando le contaba a mis amigos y así, es que ella es bruja, porque anda a las 2 3 de la mañana pegándole a la pared. Y entre niños, ¿verdad? Pues porque Sí, eran entre niños, sí, jóvenes, porque éramos todos, eran los de niños, ahí, sí, ajá, ajá. todos los de la cuadra. Pero yo me acuerdo también que una noche yo estoy dormido y me levanta ruido de que se cayeron platos, vasos, o sea, que se cayó toda la cocina. Y me acuerdo que yo me quiero levantar y es cuando me dicen, no, 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 está bien, vuélvete a dormir. Yo, pero no, no, no se cayó nada, todo está bien. Y se me quedó bien impreso Grabado. bien grabado en mi mente. Yo escuché que se habían caído trastes y todo, y en la mañana no había pasado nada. Y me acuerdo que te pregunté, o a alguien le pregunté, y me dicen, no, no, todo está bien. ¿Tú recuerdas haber escuchado así que se caían como platos y... No, yo lo que me recuerdo es de que me jalaron las cobijas. Sí, eso fue una Navidad, me acuerdo que estábamos Sí, todos... nos habíamos levantado muy temprano porque Santa había llegado. Y sí, estábamos abriendo, pero tú te habías quedado todavía dormida. sí. Y nada más se escucha que se pega el grito Ajá. y empiezas a decir tú que te habían movido las Me cobijas. jalaron las cobijas, pero jalarlas hasta dejarlas más abajo de la mitad de casi, Y todos los que estábamos en esa casa, todos estamos al lado del pino de Navidad. Tú estabas sola. ajá, ajá. Entonces sí, me jalaron las cobijas, esa es una. Y otra, acababa yo de salir de una cirugía cuando Ujú. eso nos tocó a mi hermana y a mí. Estábamos ahí, ella estaba a un lado junto conmigo en la cama y vimos cómo algo se salió, No, pero porque me han dicho que sentían en la sí, sí, esquina en de la la cama, cama. ¿no? Como que alguien se había sentado. No, ella estaba de este lado de la cama mío. Ujú. Entonces, como a mis pies, estaba como si alguien estuviera sentado. Pero no sé cómo se levanta eso y se siente como alguien se levanta y ¡psum! Sale eso por la ventana. Ven una sombra. Vemos una sombra. Ujú. Y casi más o menos en ese mismo tiempo me acuerdo también que nos estaban visitando mi otra tía, mi primo, y que todos estaban asustados. Porque creo que mi primo me ha dicho que él, no sé si estaba bañando y que sentía que alguien estaba en la ventanita y luego le daba miedo el patio. Y justo el pedazo. Yo nunca sentí miedo en esa casa porque ya al final ustedes nos construyen el cuarto, ya donde era mi hermano y mío, está hasta el final, Sí, pero del otro lado, no en la pared que divide. no. Y me acuerdo que ese patio, que era el pedacito donde había que estaba esa casa de... El único tiempo que yo sí sentía miedo en esa casa era cuando estaba ese cuartito de adobe atrás. Ajá. Que al Ajá. último acabó siendo el único pedazo de patio que nos quedó. Y bien curioso porque ese cuartito de adobe a mí cómo me gustaba. Haz de cuenta que ahí agarraba mis libros y todo y me iba a hacer ahí mi tarea o inclusive me llevaba mis plantas y tú mismo ahí te ponías a limpiar las plantas, no sé si te Sí, acuerdas. pero ya en la tarde, noche y solo en el patio No, no ya me no. gustaba entrar, no me gustaba que me pusieran mis juguetes, tampoco adentro De ese. porque no podía yo entrar porque me daba miedo. Ajá, sí. Yo sentía que algo estaba allí, Pues, pero yo pienso que si había algo, porque justo hasta la casa de adobe fue dividida sí. y Ujú, queda, la mayor parte de la casa queda del lado tuyo y un pedacito queda del lado de la vecina. sí. Pero entonces, como dices, lo raro es que se le hunde el patio a la vecina. Y bien curioso porque la vecina
resulta de que ella me dice, vecina, pues ¿qué tanto hace? Y yo, no, vecina, usted. Y ahí ya nos entró miedo a las dos porque ella pensaba que yo era la que martillaba toda la noche. Y yo pensaba que ella era la que martillaba toda la noche. Y le digo, no, vecina, pues usted está golpeando la puerta, la pared. Dice, no, vecina, es usted. No, ¿cómo voy a ser yo? Sí, ¿cómo Me que no? acuerdo también que nos contaban ya un poquito más grandes, nos juntábamos con, que eran que las nietas, una de las nietas de la señora. Y también nos decían que ellas también escuchaban ¿Qué y sentían cosas raras en esa casa, Las hijas. las hijas. Y Ujú. al hijo, ¿verdad? Una vez que estaba a punto de casarse, el Tam- hijo, me acuerdo de la historia que ella nos contó ya, Ajá. que el hijo estaba muy cansado, ¿verdad? Y que le dice, ay mamá, ¿cómo me gustaría que me diera un masaje? Y que le empiezan a dar el masaje y piensa que es la mamá, porque estaba en la casa, pero cuando él se da cuenta y la mamá nunca, no estaba ahí, en el cuarto, Y lo único que nos dividía ahí era una pared. una pared. Y sí me acuerdo también fue Y ese cuarto donde el hijo de la señora recibió el masaje estaba pegado jugado a esa pared. a esa pared junto al cuarto de nosotros. Ujú. Y donde Y les jalan las cobijas las y donde la ven cobijas. la sombra. Como te digo, yo nunca sentí miedo en ese cuarto, en el de nosotros, pero en la cocina sí había algo porque la perrita que teníamos. Sí, sí. Me acuerdo una noche yo estaba dormido y bien raro, nunca me gustaba dormir con la puerta cerrada porque sentía que era... Porque aparte de lo paranormal, todavía tenías que vivir con los miedos de lo que estaba pasando, el crimen y todo eso. Entonces, con la puerta abierta, pues si alguien se mete, tú rápido corres. Ah, y era si alguien se trataba de meter por la ventana de atrás o en el patio, pues puerta abierta salías corriendo para el cuarto con ustedes. Entonces era también los miedos de lo que estaba pasando ahí. Por eso a mí no me gustaba dormir con la puerta Cerrada. cerrada. Pero yo me acuerdo que una vez me levanto porque la perra está así con el diente Eh, eh, Pelados. así como Sí. Y gruñendo. lista para No atacar. ladrando, pero así como que está algo lista para atacar y está viendo hacia la cocina. Sí. Entonces yo me acuerdo que me quedo viendo. Pero llegó un momento en que ella se encaminaba como Sí, si no, fuera a no, atacar. se echaba a Sí, correr como que sí. iba a atacar, atacar, atacar y como que Y estaba, retrocedía. se retrocedía como si le estuvieran queriendo Como pegar si o alguien le algo. estuviera amenazando. Y me acuerdo que llegó un momento en que se calma y entonces ella viene caminando en el pasillo, pero luego se asusta y mete la cola como si alguien le hubiera Pegado. pegado atrás o hubiera puesto el pie atrás de ella y sale corriendo con la cola entre las patas. Me Ujú. acuerdo que nada más agarro las cobijas, me tapo y Sí, el Espíritu Santo pero de sí, sí todo. fue bien duro, fue muy feo vivir en esa casa, porque ahora puedo decir, digo, "¡Ah!". Pero me cambiaron, bueno, al momento de que me dan solo la mitad, y luego me la dan sin número, y sin agua, y sin nada, O sea que no hubo armonía en esa, o sea y que no ni fue armónico el proceso, para nada armónico. fue, Ahora digo, Dios mío, si es tal vez cierto. había mucho obstáculo como diciendo no, no aquí no, no te metas o X, quién sabe, o algo hacía que no. Algo que no, pero fue sí y lo vivimos. Pero igual, ¿verdad? Pues todo tiene su inicio, comienza así, pero también tiene su final. Y Y como dices, quién sabe que estuviera atrás en ese patio que se hundió, porque también en Juárez es común las fosas, ¿cómo se llaman? Las fosas eh, 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 co- eh, comunes, fosas comunes, donde donde enterraban enterraban a muchos cadáveres. cadáveres y a veces se los descubrían porque se hundía. Ajá. O también decían que se podía hundir porque había tesoros. Tesoros más porque esa casa era muy, 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 muy Muy vieja vieja. y era una Ajá. caballeriza Sí. y justo ese era el patio. Y ya ves que la de atrás, que al último convirtieron en tienda y Sí. también fue casa, eso era una extensión de la caballeriza. Todo Sí. ese lote era grande, abarcaba toda una cuadra. Cuadra. Ujú. Pero Pues sí, vivimos cosas paranormales en en esa esa casa. casa, pero Pero no nada más a mí yo siento que después de esa casa no he vivido algo tan fuerte más como en lo que me pasó en Perú. Pues sí, durante mis viajes he tenido muchas experiencias medio raras de explicar. Pero ya que estamos en el tema como de casas, en Perú, en el 2013 me voy a prestar como servicio social, como quien dice, a un programa en Cusco, Perú.
pues uno va pues, ya joven, ya en la universidad, más libertad y se va uno a vivir la experiencia. Y entonces el programa te ponía en una casa con una familia para que te pudieras asimilar, no estuvieras solo y te pudieras como meter un poco más en la cultura. Y esa casa estaba como en el centro de Cusco, porque estaba a unas cuantas cuadras del hospital, a la clínica donde estaba trabajando. Y nada más iba yo, mi amigo y su primo. Pero a mí, pues como eran primos ellos, los ponen en un cuarto con dos camas y a mí me ponen en un cuarto solo, al lado de ellos. Pero esa casa, en Perú es muy común que las casas sean como multinivel, porque pues todo está bien apretadito y está arriba de una montaña, Como en Guanajuato, ¿verdad? como estilo Guanajuato, una arriba de la otra. Ajá. Pero entonces aquí esta casa muy, muy bonita, los huéspedes súper suaves. Pero esta casa era de cuando tú entrabas y era un escalón para abajo, era la sala y la cocina. Y luego estabas tú en el escalón de la entrada. Subías un piso y estaba el cuarto donde se quedaron mis amigos, el cuarto donde me quedo yo y un baño donde compartíamos. Subías otro piso y estaba la casa del cuarto de ellos. Y subías otro piso y estaba un cuarto más y el lugar donde hacían como la lavandería. Donde estaba la lavadora, la secadora y los tendederos. Pero haz de cuenta que de mi ventana, ellos habían tapado, era una ventana grandotota, ellos taparon la mitad como con periódico para que hubiera privacidad. Porque luego estaba otro edificio casi pegado. No eran pegados, no estaban unidos, pero estaba un edificio enfrente del otro. Y ahí había otra ventana que también la habían tapado a la mitad para la privacidad. De mi cuarto yo solo podía ver un foco. La parte de arriba de un refri y un foco. Ay. Es lo único que yo veía. Y tienes tele y todo, pero pues tú vas, ¿verdad? A vivir la experiencia y todo eso. Pero entonces a mí se me hacía raro que durante el día yo ese foco no estaba prendido, no se escuchaba gente, no se veía. Tú sabes cuando algo te llama la atención y no sabes por qué te atrae a que sigas viendo ahí. Entonces yo en la noche estaba dormido y escucho un ruido y alguien está cantando. Es como pero así como cantaría un tenor, no hay una cancioncita cualquier, no, así que está practicando como ópera o como ese tipo de canto. ¿De veras? Ajá, y estaba la luz prendida. ¿Y Y pero era de noche? era de noche. Y no solo pasó una noche, pasaban varias. Entonces yo una vez, de curiosidad, le pregunto a la señora, que le decíamos la mamá, Sí. le pregunto, oiga, ¿quién vive allá? Pero no le gustaba que le preguntara yo eso. Y me decía, no te preocupes, así está bien. Déjalo, no. Digo, no, pero es que ustedes escuchen el canto. Y ella me seguía diciendo como que ya no hables de eso. Pero me hacía así como que no, pues tú sabes, se escucha, estamos todos muy pegados. Le digo, no, pero en ese cuarto. Pero si te brincabas al cuarto al lado, que era donde estaban mis amigos, ellos no alcanzaban ya a ver la ventana. Solo yo podía verlo. Y había varias noches que me levantaba y yo escuchaba a alguien cantar ahí. Pero tú sabes donde dices, bueno, es una persona tal vez, pues no, duerme de día, trabaja de noche, pero está raro. Sí. Entonces era como nuestra segunda semana ahí, creo. A mí me toca irme de viaje con un grupo de viejitos en la clínica. Pero entonces en la clínica estaba mi amigo, su primo y yo. Pero a mí me tenían en un departamento solo y ellos dos los tenían juntos. Entonces a mí me dicen, ¿quieres irte con este grupo? Yo sí. Entonces, mira, nos vamos tal día, ir con los viejitos, los vamos a pasear por todas las áreas, Urubamba, donde acababa el tren, ya se me olvidaban los nombres de las ciudades, pero era todo alrededor. Digo, yo me voy con ustedes. Ok, bueno, está el día. Pero entonces un fin de semana antes me dicen, oye, vamos a hacer un grupo donde están todos los extranjeros que vienen, los vamos a juntar, les vamos a dar una cena y luego nos vamos a llevar como a pasear y luego ya de ahí pues cada quien se va. Pero está el día y yo, es el mismo día, pero no quiero perderme el viaje con la clínica, pero no quiero perderme este. Hablo con los doctores y me dicen, no, sí regresamos a tiempo. Ok, no hay problema. Ese día estuvo bien raro. Todo ese día. Estuvo muy raro. Entonces en la mañana estoy ahí tempranito. Me voy con los viejitos. Nosotros íbamos a llegar como eso a las 4 o 5 de la tarde, porque la cena iba a ser como a las 7, 7 y media, donde iba a estar como oscureciendo. Entonces yo le dije a mis amigos, le digo, si no llego a tal hora, pues ustedes váyanse y ya sé qué restaurante es, yo los encuentro ahí. Me dicen, ok.
Y yo me voy en la mañanita. Todo va bien, va bien, va bien. Cuando venimos de regreso de la ciudad de Urubamba, un camión como que se quedó atorado y nos atrasó como casi 3 horas. Nos quedamos atrapados arriba de una montañita donde no podíamos bajar porque se había descompuesto un camión y necesitaban arreglarlo para poderlo que bajara ese cerro y ya dejar el camino libre. Y me acuerdo que mi preocupación era pues no llegar a tiempo, no iba a llegar, no iba a llegar. Porque si llegaba no me podía ir de ahí, tenía que ir a cambiarme porque no me iba a ir con el uniforme del hospital. Y ya me acuerdo que llegamos bien tarde. Eran como a las 8. Dije, no, la cena ya empezó. Pero pues tú sabes, a mí no me dejan afuera porque uno quiere pertenecer, uno quiere ser... Es Salgo ser corriendo. parte de... Salgo corriendo rapidito de la clínica. Ya era noche. Llego a la casa porque estaba a 2 cuadras, no era muy lejos. Y está todo oscuro. Y había una nota donde había dicho a la familia que ellos se habían ido a visitar a una familia que no iban a regresar hasta el día siguiente. A un familiar, entonces como diciendo, ay, la casa está solo. Porque ella cocinaba para nosotros. Y esa noche me acuerdo que le dijimos, no cocine porque yo me voy a ir, ellos se van a ir a la cena. Ah, ok, bueno, entonces nosotros aprovechamos para ir a visitar a una familia, entonces se quedan con la casa sola hasta mañana. Ok, no hay problema. Entonces yo sabía que la casa estaba sola. La única luz que yo me acuerdo que estaba prendida era la de la cocina, de la planta de abajo. Pero yo iba rápido a cambiarme, a cepillarme los dientes y rapidito a agarrar un taxi a que me llevara a la cena porque yo no me iba a perder la cena. Entonces rápido subo al segundo piso, pum, me estoy lavando los dientes y entonces yo empiezo a escuchar trastes moverse. Y dije, ah, está la mamá aquí, tal vez algo pasó, no fueron, déjame le aviso que estoy aquí para que no se asuste. Y yo iba bajando las escaleras, yo con el cepillo de dientes, ya se me olvidó el nombre de ella, pero le dije, señora, bla, 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 aquí estoy, no se vaya a asustar. Y yo bajo, 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 y los ruidos acá paran, y me entro a la cocina, nadie en la cocina. Nadie, nadie, nadie. Subo a la sala, nadie. Pues no me... Rapidito, salgo corriendo, rápido me lavo los dientes, agarro mis cosas y me voy. Ya de por sí yo escuchaba ruidos arriba, escuchaba ese que cantaba al lado de allá. Y luego, bueno, ya me voy yo a la cena. Pasó algo muy raro después de esa cena, pero Y pues ya no eso ya tenías lo... 12 años, No, ¿verdad? no, ya 18, 19, 20. 20 ya viejón. Como para... Andarse Sí, asustando. como, ay, es tu imaginación que mi imaginación. Pero sí estuvo muy raro y luego también ahí tuve un sueño muy, muy como una pesadilla muy grande. Fue uno de los primeros sueños vívidos que los traigo imprento de una niña como medio rara que me agarra el brazo y me acuerdo que yo me levanté gritando que hasta se vino el señor que vivía de allí, mis amigos vienen porque yo empecé a gritar y yo todavía sentía la marca en el brazo donde me estaba agarrando esa niña de ahí. Entonces yo le cuento a uno de los del programa y me dice, es que tú no sabes que aquí en Cusco hubo mucha matanza. Dijo, aquí hay mucho espíritu. Dijo, muchas de estas casas están construidas en cementerios incas. De gente, Cementerios cementerios incas, incas. dijo. Entonces, dijo, muchos sabemos, pero no es fácil para nosotros movernos. Entonces uno aprende a vivir con lo que está ahí, las entidades que está ahí. Dijo, mientras no las piques, no va a haber problema. Entonces me acuerdo que yo sí me quedé como que, ¿qué? Sí. Pues Y igual aquí en el sur de Estados Unidos, que es pues una de las luchas más grandes también en muchos la guerra lugares que están, civil, muchas matanzas, mucho espíritu, y donde quiera, ¿eh? sí, Y por donde sea, tanto al norte de Texas, sur de Texas, oeste de Texas, todo sí es mucho, sí. sí. Sí, entonces esa fue mi experiencia paranormal en una casa también allá en Perú. Y sí, cierto, hay lugares que pues los espíritus se quedan y no quiere decir que estén tratando de hacer para mal, pero pues ahí se quedan. Sí, Como también sí. una, Quizá muchas veces es para ayudarnos, Alan, porque si dicen que si también, no tuvieron una buena, que si el espíritu no tuvo una buena despedida o que se le encaminó hacia la luz, pues ellos se quedan en las sombras. Y sí, qué curioso que es en las sombras donde se manifiestan, sí, en lo oscuro en lo y, oscuro. y yo les preguntaba y también le preguntaba a mis amigos y no me querían decir, yo siento que porque no querían como creer, que sí podía haber algo. Entonces me tachaban como que sí, sí, no, ya, ya, escuchaste algo. Yo no.
Pero sí, por eso dice que son muchas veces cuando nos juntamos con personas se puede activar eso, con personas, con lugares o con objetos, con lugares, Alan, con lugares. ¿Pero por qué? Igual, no sé si te acuerdas también cuando pasó eso del que tú te diste cuenta de que te quedaste a dormir ahí, pero estamos hablando de otro país. Te quedaste a dormir ahí y debajo de ese árbol y tuviste sueños así medios Sí, macabros, sí, también. Pero eso me gustaría dejarlo para un episodio como de puros, puros. puros, como no sé, como Lugares, sí, raros, porque lugares raros. o un episodio donde hablemos sobre a veces la vida te lleva a lugares y no es por De diversión. sí, nada más porque tú quisiste ir por algo vas. Sí. Hay algo que pagar ahí o X, Ah, pero bueno, ese lo dejamos para la hablando, bueno, otra. de lugares que hay que ir como en grupo y nos toca vivir, ¿te acuerdas lo que nos pasó en el 2015 en Ay, el viaje en México? ay, no, 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 Porque no, eso nos no. pasó solo, íbamos en la troca, íbamos todos, todos Ay, íbamos y no. porque nada más a ti y a mí nos toca ver eso. Yo sé. Nos encontrábamos de regreso ya de Cancún para otra vez acá para Estados Unidos. Sí, Habíamos ya salido de Puebla, Puebla. porque habíamos comido, me acuerdo, y a mí me Los tocaba, moles. a mí me tocaba manejar de tarde noche hasta la siguiente como parada. Y nuestra siguiente parada era, pues, cómo íbamos a cruzar por Guanajuato y no llegar. Sí. Entonces vamos a Guanajuato, vamos en camino, nos toca darnos la santa perdida y acabar en México y acabar en Tepito con una camioneta con placas de Estados Unidos. También estuvo medio loco eso, pero bueno, ya salimos de ahí. Y entonces por habernos perdido ahí, ya era muy tarde. Pero dijimos, no podemos parar hasta que lleguemos a Guanajuato. Porque, y ya íbamos, seguimos manejando. Y algo que tú tienes es de que tú no te puedes quedar dormida. Porque me acuerdo que ya todos estaban dormidos. Hasta mi Sí. copiloto que venía dándose de tortura china que traía El para copiloto. no quedar, mi hermano, para no quedarse dormido, traía el calentón del asiento, todo lo que daba, la música, todo lo que daba, y él bien dormido. Y ya nada más iba, Porque ya era tarde y todos sí, pues cansados. comidos, cansados todo un día de andar explorando, y luego ya era muy noche, eran más de la medianoche. Más a la medianoche. Más de la medianoche. Y luego lo más triste es de que llegamos. Y yo, bueno, listo, llegamos. Sí, Llegamos porque a. entonces, listo, pum, Sí, llegamos a un hotel que sí. estaba al olor a la entrada, pero creo Bien que, bonito y bien colonial, ¿verdad? sí, También. colonial blanco. Sí, y. Pero creo que primero, porque al último nos quedamos en ese. Ahí fue donde nos quedamos, en el blanco. No, pero habíamos ido a otro. No, 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 es que acuérdate que llegamos al blanco y no nos había gustado, se nos había hecho muy caro. Y dijimos, para pagar tanto, mejor nos quedamos en el centro de Guanajuato. Fue cuando entramos a Guanajuato y fue donde nos pasa eso. Oh, ok. Entonces ya llegamos a ese hotel y resulta que los precios del centro eran mucho más caros y es cuando nos regresamos ya al blanco. Ah, ok. Pero ya como nos habíamos bajado todos, ya todos venían despiertos. Pero en el blanco creo que solo se bajó una persona a ver el cuánto costaba y cuando dijeron está muy caro, vamos a buscar otro. eh, Se volvió como a acostar, porque todavía nos faltaba para llegar al centro. Y entonces íbamos manejando y nada más venías tú atrás de mí, en el asiento de atrás venías despierta y yo, todos los demás venían dormidos. Ajá, sí. Y entonces para entrar a Guanajuato, al centro, Pero yo venía atrás de ti, pero con la cabeza así cerquita, sí, así. sí, porque haz de cuenta como si Sí, estuvieras aquí en el hombro, en tu hombro, sí. porque ya habíamos parado en ese hotel. Ujú, sí. Y era nada más llegar al siguiente, pero pues también en aquel entonces no eran los GPS como son ahorita. Y también era con lo que habíamos marcado, con el wifi que habíamos agarrado y que no se nos apagara Señal. la señal. Entonces me acuerdo que era la entrada y tenías que pasar por túneles. Ujú, Entonces si iba yo manejando, todos los demás dormidos y tú ibas aquí al lado, en el sí. asiento de atrás, pero ibas también viendo hacia enfrente en caso de que necesitara algo, pues también para que asegurarte que no me durmiera. Entonces me acuerdo que bajamos a uno de los túneles y vamos, vamos, vamos. Y te acuerdas que era como una curvita. Y pues son túneles, Sí. o sea, pura piedra. Y nada más como foquitos así. Sí, los foquitos a los lados amarillos que pues te alusan y lo que alusa el carro. Ajá. Y éramos los únicos, pues en toda la carretera. Ya llegamos casi al final llegando a Guanajuato, que éramos el único carro. Sí. E igual, pues más en los túneles, quien andaban en eso.
Y a las 2 de la mañana. Sí, sí, 1, 2 de la mañana. Íbamos. Y me acuerdo que llega un momento en que en esa curvita es un cruce. Son 4 como calles, dos calles que se unen, pero todavía entre los puentes, los túneles, Entre perdón. los túneles. Y me acuerdo que vamos acercando y ¿qué vemos en la esquina? Un monje. Pero Es no, una persona pero no, vestida con un hábito como todo de de monje, monje. pero nada Pero más así en nunca la se le vio esquina. la cara. Nunca se le vio la cara. Y me acuerdo que nada más estaba en la esquina y yo sí pensé, porque era libre, no había que parar ni nada. Entonces, me acuerdo que yo lo veo, nos quedamos en silencio, lo Y pasamos y seguimos manejando. Y es cuando me acuerdo que te digo, mamá. Y tú me dices, sí, yo también lo vi. pero síguele, síguele. Pero síguele, no pares, no pares. Y me acuerdo que seguí. Y luego ya subes y sales del Es túnel. el túnel. Y estábamos los dos como asombrados de lo que vimos. Pero entre cansados, porque ya veníamos bien cansados. Bueno, fue el delirio. Sí. Bueno, no lo imaginamos, pero yo. Y tú no me dijiste, Alan, mira. Ni yo te dije, mamá, No, mira. Sino no. lo pasamos. Cuando una vez que Y lo cada pasamos. quien observó como pudo o como lo... Porque fue rápido, porque Sí, pues sí, sí. nada más era como una curvita y en lo que veías y seguías dando la curva y se desaparece y ya no alcanzas a ver en el retrovisor. Me acuerdo que llegamos a ese hotel y no nos gustó y yo así como que vamos a quedarnos aquí. Y no, está muy mejor nos regresamos al blanco y yo, nosotros pasando el túnel, pero no habíamos dicho nada porque dijimos, no, estás lo cansado. Y ya volvimos a pasar por ahí y no había Pero nada. ya no estaba. Pero no le habíamos contado nada a nadie porque pues estábamos todos ya bien cansados en dónde nos vamos a quedar. O que si no es aquí, ¿qué vamos a hacer? Y ya, nos Sí. acabamos quedando en ese hotel. Y en la mañana siguiente, tampoco recuerdo haberle dicho nada a nadie. No, no, a nadie se le dijo. Por lo Y mismo, porque pues fue todos tan fugaz, fue tan rápido que sí. dijimos, pues ¿cómo? Bueno. Entonces ya, el día siguiente nos levantamos, desayunamos y vamos ahora sí a andar de paseo por Guanajuato. Me acuerdo que fuimos ya ves a una estatua que estaba arriba de un El cerro, el pípila. Pípila. Y luego bajamos y entramos a una librería. Ajá. Y a ti te trae un librito que traigo aquí. No sé si se alcanza Sí. a escuchar, pero es un librito rojo que dice Leyendas de Guanajuato. Ajá. Está grande, este libro tiene 45 hojas, 45 leyendas. 45 leyendas. Entonces, estamos en esa tienda caminando y parece hecho aldrede que es en la página 28. Tú abres y estás hojeando el librito y una de las leyendas de Guanajuato es los monjes de la calle subterránea. Y Sí. me acuerdo que nada más me hablas y me dices, Alan, ven. Estaba asustada. Y me lo enseñas y yo, ¿qué? Y sí, es una historia, como entre comillas, leyenda urbana de Guanajuato, de que hay monjes que se encuentran en las calles subterráneas, Sí. oficialmente nombrada la calle del Padre Hidalgo, por los monjes que se encuentran ahí abajo. Y dice, son sombras de los religiosos, inconfundible aspecto que le da al hábito Porque de las... destruyeron su convento. Sí, Destruyeron, les destruyen su son convento. convento y ponen una como maldición en todo eso. Ellos pusieron la maldición. Y al hotel que construyen le va, pero mal le va Arriba, pero todo eso abajo son los puros como viaductos, viaductos, túneles. túneles. Y ahí fue donde nosotros, en uno de esos nos tocó ver algo, Pero pero no es hasta el día siguiente que llega esta. Y como es de que no andamos buscando explicaciones. no. Entramos simplemente a una librería. Tú agarras este libro con 45 hojas que andamos así hojeándolo. Ajá. Llegas a la 28, que es donde dicen los monjes de la calle subterránea. Ujú. Y hasta este punto no se me olvida Vi- ese evento que nada más a ti y a mí nos tocó ver sí. y que nadie nos lo va a creer. Nadie Porque no. tú dices, pues obvio leíste la historia. No, lo que nos No. impacta a nosotros es la historia, la explicación nos llega al día siguiente de haberlo visto. Al día siguiente, qué curioso, ¿verdad? Porque tanto de tu parte como de mi parte nos quedó como la pregunta. O sea, porque Sí, no, sí no fue. platicamos, ajá, no lo Ajá. platicamos, no lo ¿No? discernimos, no te dije, Alan, mira, viste eso, te dio miedo, te dio esto, no, 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 hasta eso parece, y somos re buenos para para platicar. platicar. Fue como algo mutuo sin decirlo
ya sabemos qué es, callarlo y Ajá. mejor no tocar Pero el al tema. mismo tiempo, al siguiente día, ahí está la respuesta. Mira, si era verídico, no fue Sí, su sí, son... imaginación, no fue su Y cansancio. luego puede decir, ay, es alguien que se vistió para asustar. Se entiende si hubiera algo de tráfico, era las 2 de la mañana, Sí. éramos el único carro. Ah, me acuerdo que hasta en el centro eran las calles vacías, que hasta los del hotel nos decían, como, Sí, en están un hotel no nos querían abrir porque se les hacía como pues, sospechoso. sospechoso que llegáramos en una camioneta negra con Sí, espejos negros sí, pidiendo un hotel a las 2 de la mañana, sí. pero porque pues no éramos muy buenos para, ¿cómo se dice?, programar a tiempo. Entonces, Pero sí, esa fue otra de las no sé. experiencias Ujú. que sí, Paranormales que pues no tiene como explicación. sí. O sea, pues, sí fue, pero una explicación común de que, ay, sí fue alguien, yo, no, es que no tiene sentido. También ¿sabes lo que se me hace algo como la propia vida te lleva? A mí me lleva a Guanajuato cuando yo tengo 15 años. Pero luego y vivo toda una experiencia, voy a las momias, me la paso bien suave, no me acuerdo haber vivido algo que me haya marcado o que haya quedado así O algo como, paranormal. no, nada, Porque nada, Guanajuato es, pues hay mucha historia y historia violenta. muy violenta. Pero lo más curioso es de que Alan, ¿cuántos años después regresamos, pero ya como familia? Uno por primera vez, pero a ti te toca regresar. Y algo que tengo bien común es de que uno no regresa a lugares por sí. O no va a lugares nomás porque sí, sino hay energías que te llevan. Porque no estaba programado. Bueno, el punto final era ir a Cancún. Y si era que llegar a Veracruz, cruzar por aquí, llegar a Cancún. Pero Y nunca, regresarnos como fuera. sí, pero nunca se pensó en Ya eso. ves que hasta un momento pensamos si era mejor que la camioneta se la llevaran por el Golfo y Ajá, recogerla en Texas, sí. en Galveston. Porque dijimos, pues casi nos va a salir gasolina todo eso y nos venimos para ya no tener que manejar, pero el último era mucho esperar, mucho rollo. Y me dijimos, pues vamos manejando. Y solo se da que dijimos, pues paramos en Guanajuato unos días. Sí, pero también Y te sí, toca a ti y vivir esa experiencia, el librito que aquí lo tenemos de leyendas de Guanajuato. sí. Y nos toca a ti y a mí verlo, los únicos. Bien curioso, sí, 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 Mm, sí. Alan, no platicamos de Halloween de la calabaza, ¿verdad? no. No, ¿sabes el origen de Jack, que es es la Ajá, calabaza? ajá, Jack. no. No, resulta de que en Irlanda se usaba mucho que los nabos, que son como los betabeles, así como betabel, el betabel y el nabo son como del mismo tamaño, son Ujú. Hortalizas. hortalizas. Entonces lo que ellos hacían era decorarlas, quitarle todo adentro y ponerle una velita. Y con eso, Alusaban. con eso se alusaban en ese día, en el día el día de la cosecha, previo al Día de los Muertos. Ujú. Ajá. Pero entonces resulta de que hay muchas historias, como en todo, ¿verdad? Hay historias. Entonces, una de las historias que se cuenta es de que Jack era un herrero, pero tenía un vicio que era alcohólico. Ok. Le gustaba mucho tomar. Pero entonces él tomaba y pues hacía su trabajo. Pero el diablo, como estamos hablando de fuerzas obscuras, Oscuras. ajá, el diablo ve que Jack, el herrero, pues está como, le gusta la vida así media alegre, ¿verdad? Y dice, no, ya es tiempo de que yo vaya por él. Entonces se le aparece un día Jack, va caminando y se le aparece el diablo. Y Jack, todo borracho, dice, ok, sí es cierto, ¿verdad? Pues sí es el diablo, pero ¿qué se te ofrece? Y luego le dice, no, pues vengo por ti. Dice, no. Dice, mira, ¿qué te parece? Dice, todavía no me lleves. Bueno, como algo último, un deseo último para que tú me lleves, para que te lleves mi alma, ¿qué te parece si nos vamos a la cantina? Y luego dice,
El diablo, ok, pues vamos a la cantina, se van a la cantina, siguen tomando y Jack no trae dinero. Jack no trae dinero, entonces le dice al diablo, oye, es que te parece si te conviertes en una moneda, tú que tienes ese poder, conviértete en una moneda y luego ya que estés en moneda, la pago y luego te vuelves a convertir en diablo y le dice el diablo, me parece buena idea, se convierte en moneda, pero Jack, dentro de toda su borrachera, pues era como, le gustaba hacer travesuras y Ujú. era como muy sarcástico. Y entonces dice, ok, ventajoso. Dice, ok, se convirtió el diablo en moneda y como Jack dijo, no, 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 este no me va a llevar todavía. La moneda la echa a su bolsillo y en su bolsillo trae un rosario. Entonces ahí no puede salir el diablo, ¿verdad? Pues hoy es Sí, un queda como rosario. atrapado. Entonces le dice, oye, sácame de aquí. Dice, no, no, ¿cómo te voy a sacar de aquí? Dice, como si me vas a llevar. Dice, ok, entonces, ¿qué te parece si hacemos un trato? Dice, mira, sácame de aquí y dame 10 años. Dice, ¿cómo? Dice, no, no, dice, yo te saco, pero si me das 10 años de vida. Y dice el diablo, pues no me queda otra, órale pues, le da 10 años de vida. Y resulta de que ya, pues el diablo se va, le dio 10 años de vida, Jack, el herrero, sigue siendo de las mismas. Entonces, como sigue siendo de las mismas, entonces pues se pasa el tiempo, se cumplen los 10 años, regresa el diablo y le dice, se te cumplió la fiesta, El tiempo. se te cumplió el tiempo y le dice Jack, ah, ay no, de veras, me vas a llevar, dice, sí, dice, ¿qué te parece? Mira, cúmpleme un deseo, ya como me voy a morir, ya como me vas a llevar, ya como vas a carrear con mi alma, cúmpleme un deseo, dice, ¿cuál? Dice, ¿qué te parece si, mira, aquella manzana que está arriba, ¿qué te parece si me la das? Y luego le dice el diablo, no, no puedo dártela. Dice, no, sí, ándale, como último deseo, ve y sube. Entonces el diablo andaba, yo creo que en sus días como muy Benevolente. benevolente. Entonces le dice, ok, se sube al árbol y va a agarrar la manzana. Para esto Jack rápido traía en su bolsa, siempre cargaba, y ahora eran crucifijos. Y pon un crucifijo, pone otro por crucifijo y ya el diablo no se puede bajar. Entonces le dice, no, mentiroso, me engañaste, traicionero. Dice, no, dice, vamos a hacer otra cosa, ¿qué te parece? Si hacemos otro trato, dice, ¿y ahora cuál es el trato? Dice que ni por todos los años, porque ya sé que vas a venir por mí, que por todos los años no vengas por mí, que me dejes aquí. Y luego dijo, no puedo dejarte así. Dijo, sí, no, ¿cómo te voy a bajar del árbol si te vas a llevar a mi alma? Dice, y ahora, entonces, dice, yo te bajo del árbol, quito todo esto, te bajo del árbol, pero si me dices que por toda la eternidad tú no me vas a molestar. Dijo, me parece muy bien, dijo el diablo. Quita todos los crucifijos y ya no, el diablo se va triste porque pues le ganó una vez más, le ganó Jack, el tramposo. Bueno, entonces resulta de que pues Jack sigue con sus vicios, sigue tomando, sigue su vida, pero llega el momento en que pues ya, por sus hábitos, pues tiene que dejar ese cuerpo. Llega al cielo y allá pues en el cielo le dicen, no tienes cabida, por la vida que tú llevaste, no tienes cabida. Entonces se baja al infierno y luego le dice al diablo, toc, 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 y luego dice, oh no, dice, tú no tienes cabida aquí. Dice, pero ¿por qué no? Entonces, allá no me quieren, ¿tú tampoco? Dijo, no, dijo, acuérdate del pacto que hicimos por toda la eternidad, tú no vas a poder entrar ni aquí ni allá, ni aquí al infierno conmigo, ni allá en el cielo. Así es de que, mira, toma, y le da una brasa del propio infierno, le da una brasa y le dice, a vagar. Entonces Jack, el herrero, desde entonces se la pasa vagando por todo
por todo el infinito. ¿Y cómo entra la calabaza? Y entonces, como antes, eran los nabos y eran los betabeles Ajá. los que Escarbaban no, no, sí, los que limpiaban y le ponían la vela. Entonces, ahí se, se cuenta la historia o que Jack es el de las calabazas, pero ya esto es aquí en Estados Unidos. Oh, esa es la historia del Jack que vemos ahora como el que es Esa es la con historia de cabeza Jack de... con cabeza de calabaza, Ah, porque anteriormente era una brasa que le había dado el propio diablo. Entonces, ok. con la nueva versión, Halloween, cuando se viene a Estados Unidos, Jack, que tiene su nombre, no sé cómo se les llaman las calabazas, pero tienen su nombre. Las calabazas, como Jack, tienen su nombre, así como el disfraz tiene su disfraz, también tiene esa es la historia de la calabaza. Por eso es de que Ujú. la Y que le calabaza, ponemos cara, ¿verdad? Porque es sí, la porque se le carita. dibuja, sí, Ajá. sí. Está interesante. Todo lo que... Pues sí, pues como todo, ¿verdad? Todo lo que va cambiando y como Sí. cuando ya una nueva cultura obtiene esa información y la hace suya, como Ajá, y hablábamos. la va modificando, la va transformando, porque sí, allá es nabos y betabel, Y acá, pues ya sí, que es la calabazas. calabaza. No perdió la costumbre, no son los betabeles, no son los nabos, Pero pero es es la calabaza la que sigue cumpliendo como la misma función de poder espantar, porque al el usar. nabo y la calabaza los ponían en las ventanas para que se fueran los espíritus. Ok. Y entonces aquí en Estados Unidos ponen las calabazas igual para Ujú. espantar a Para los... espantar. Sí. A ver, muy interesante y esperemos que hayan encontrado este episodio interesante ya desde el origen de las prácticas de Halloween, para qué, bueno, más bien cómo llega hasta el Halloween actual y alguna de nuestras historias con o roces con lo paranormal. Sí. Entonces cerramos este capítulo con una frase de Santiago Ochun, que es un santero cubano, que dice, el Halloween no es juego, es cuando los orishas bailan entre los vivos. Gracias por escucharnos el día de hoy y nos vemos la semana que entra con un nuevo episodio. Adiós. Bye bye.